Las cimas son efímeras, las cimas son tan pasajeras que uno llega, se toma la foto, lo celebra, observa y ya, tienes que bajar. Pero lo que te ha puesto ahí realmente es el paso a paso, el camino. Es en el camino donde te caes y aprendes a levantarte, es en el camino donde pides ayuda a otro ser humano. Entonces para mí la montaña ha sido un espacio para aprender, para entender la forma esencial en que nos conectamos todos. Ha sido el lugar perfecto para experimentar amor, gratitud y mucha humildad, porque en la montaña uno tiene que ir sin egos. O si va con egos, ella se encarga de bajártelos y de mostrarte que uno viene acá no tanto a decir, lo logré, soy fuerte, soy el más rápido, el mejor, sino que uno viene acá a disfrutar, a conectarse, a escucharse y aprender. Hola a todos, estamos en un en vivo más con una persona asombrosa. Ha conquistado algunas de las cimas más altas del mundo, pero más allá de esas cimas hay una gran historia, es todo lo que pasa en el camino, es todo el aprendizaje detrás de todo esto. Y quiero pues saludar a una persona que admiro mucho. Hola Anita, ¿cómo estás? Ana María Giraldo. Hola Juan, un saludo para ti, para las personas que nos están acompañando, qué rico encontrarnos, así sea a distancia. Sí, además que debe ser impresionante para un montañista estar en casa estos días. ¿Cómo ha sido este proceso estos días, Anita? Bueno, yo tengo la fortuna de asomarme a la ventana y ver la cordillera de los Andes, ver el Nevado del Ruiz. He estado haciendo, sabes, mucho ejercicio en casa. Ahora que han flexibilizado un poquito más las medidas, salgo muy temprano en las madrugadas a montar algo en bici. Entonces me he mantenido activa y bueno, yo tengo dos niños pequeños que se encargan de mantenerme bastante activa. Sí, Anita, no, igual aquí, pues gracias a Dios también tenemos la oportunidad. Yo vivo en Bogotá y vemos acá los cerros orientales que son absolutamente lindos, que son como no sé, esta riqueza de Bogotá que todavía a los bogotanos nos falta entender, ¿no? Lo hemos hablado varias veces, ¿no? Que los bogotanos entendemos una cantidad de riquezas, pero no sé por qué nuestras montañas no hacen parte de nuestra identidad cuando pues las montañas y los páramos bogotanos son todo lo que somos en Bogotá. Así es. Y sabes, Juan, que yo tuve la gran fortuna de haber vivido 5 años en Bogotá y de haber caminado por los cerros. Y una de las cosas que más me generaba felicidad de estar allá era que abría la ventana y podía ver esas montañas tan hermosas que pude recorrer algunas veces en bici, otras veces caminando, ver esos páramos, toda el agua que genera esa zona, y es de verdad espectacular el tesoro que ustedes tienen allá. Sí, tesoro de los colombianos, ¿no? Sí, 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 total. Anita, bueno, digamos, entrando un poco en materia, vamos a ir a un tema que es vital. O sea, es lo que siento que todo el mundo te pregunta, siento que es lo que todo el mundo, por lo que muchas personas te abordan. Vamos a ir más profundo en este live. Quiero que hablemos de muchas más cosas que la montaña más alta del mundo, pero hablemos de ella para superarla rápido. Es decir, el Everest, es decir, o sea, suena tan gigante, o sea, suena tan impresionante que la mayoría de seres humanos realmente sentimos que es una cosa de otro planeta. ¿En qué Ujú. momento se te ocurre subir al Everest? Es decir, ¿en qué momento dices, voy a ir al Everest? O sea, ¿de dónde se te ocurre esa locura? Bueno, ahí hay una historia chévere, y es que cuando yo era niña, yo tengo un cuaderno como de quinto de primaria en el que nos pusieron a hablar sobre el proyecto de vida, que yo creo que a todos nos han puesto a hablar sobre esto, y entonces teníamos que dibujar un escudo de la vida. Yo el cuaderno todavía lo tengo, y el escudo que yo dibujé entonces era una bota de montaña y con otros elementos, pero en una parte escrita decía, algún día conocer la montaña más alta del mundo,
pero no era como que yo me soñara escalándola o que desde pequeña me hubiera visto como una montañista, sino que varias cosas se fueron dando en mi vida. Primero, pues toda la historia como deportista, luego cuando empiezo a correr carreras de aventura, a montar en bicicleta, a ir con la gente de la Liga Caldense de Montañismo y Escalada al Parque Los Nevados, y es allí donde conozco a los primeros colombianos que habían subido al Everest en el 2001 y quienes estaban planteando el proyecto Siete Cumbres. Y ellos un año después me invitan a formar parte de su proyecto. Y aún en ese momento yo todavía no dimensionaba el hecho de ir al Everest. El sueño de ir al Everest, digamos que se hizo como tangible o posible por allá en el año 2005, cuando nos dijeron que se tenía la intención de hacer una expedición para llevar a las primeras mujeres colombianas al Everest. Entonces, si ves, hay sueños o hay propósitos que uno se establece desde siempre, pues como desde pequeño o desde muy joven, pero hay otros que se te van presentando en el camino. Y en mi caso, el Everest se me fue presentando en el camino. Qué chévere, Anita. Digamos que, claro, o sea, en general uno dice, bueno, o sea, subir la montaña más alta del mundo, son más de 8.000 metros sobre el nivel del mar, es una cosa impresionante. Además que siento que, aparte de estar muy lejos en temas de altura, siento que el entorno sociocultural del Everest no es el entorno sociocultural de la Sierra Nevada de Santa Marta, ni del Paramillo del Quindío. O sea, me imagino que toda esa cosmovisión que está alrededor de los Himalayas, también me imagino que fue poco a poco llegando como una gran sorpresa a tu vida, porque yo no sé si también lo pensabas desde la manera sociocultural, o sea, cómo fue ese impacto cuando llegaste ahí, como, claro, el campamento, antes, un poquito antes del campamento base, como en esa región de Nepal y todo esto, o sea, cómo fue ese impacto sociocultural antes de subir a la montaña. Bueno, eso es algo muy chévere que tienen las montañas y particularmente el proyecto Siete Cumbres, como está, aborda una montaña en cada continente y en cada región polar, ha sido de las experiencias más bonitas de la vida porque cada montaña está rodeada de un entorno sociocultural diferente. Ajá. Entonces, Nepal, yo he tenido la oportunidad de llegar al campo base del Everest por dos lados, por el norte y por el sur. Y por ambos lados es diferente. Entonces, por el norte tienes que cruzar al lado que es ya de China. Por el sur estás todo el tiempo en Nepal y tienes más de cerca esa vivencia de la cultura del pueblo Sherpa, sus Ajá. poblados, su agricultura, sus Sí. costumbres, el budismo y demás. Y por el lado norte, por China, digamos que tienes también mucho del budismo, pero también ves reflejado todo lo que esta población en ese lado del planeta vivió cuando llegó la ocupación china. Entonces, son dos lados diferentes, por ambos se encuentra uno gente muy especial, idiomas muy distintos, pero como bien lo sabes tú que has viajado Claro. por todas partes del mundo, no importa que uno no conozca muy bien el idioma de otra persona, hay un idioma universal y es esa capacidad de conectarnos entre los seres humanos desde lo esencial. Entonces, una experiencia increíble, conocer los Sherpas, la población del Tíbet que ayuda también por el lado norte en labores logísticas, gente que lo entrega todo, los que son los pastores de todos estos rebaños grandísimos de yaks. Bueno, es increíble. Son Claro. muchas, muchas historias. Ahorita se puede conquistar una montaña sin entender socioculturalmente cómo funciona, o sea, solamente llegando a la cumbre. ¿Qué crees? Pues mira, Juan, de poderse se puede. De hecho, en el mundo estamos viviendo ya desde hace algunos años algo que me parece un poco triste y es la comercialización de las montañas. En cuanto a que esto ha tomado también como algo de moda, como que está in estar en el punto más alto de una montaña y más si es una de las famosas, más si es la más alta del mundo. Veíamos imágenes el año pasado del trancón en el Everest, y una Impresionante. serie de cosas que la verdad a uno pues como que lo sacuden por dentro. Y mucho de eso, y de hecho a mí me tocó verlo cuando subí el Everest,
uno ve gente que va simplemente por su foto en la montaña, su foto en la cima, no le importa muchas veces pasar por encima del que sea, le estoy pagando a un Sherpa para que me cargue, para que me lleve y para que me tome la foto y ya, pues, y llego, me dejan allá y me devuelvo. Pero yo pienso que eso realmente no es descubrir una montaña ni descubrir un territorio. Una de las cosas más bonitas, recorre un territorio y recorre la naturaleza, sea una montaña, sea una selva, es ese contacto que tú puedes tener con las personas del lugar, ese intercambio cultural, ese conocer quiénes son, para ellos qué significa esa montaña, porque también lo que significa para ellos puede ser diferente a lo que significa para uno. Y entender, respetar y valorar esas diferentes miradas es súper importante, no solo para disfrutar más el camino, sino también para poder entender las realidades de las demás personas y de los otros lugares del mundo. Antes, imagínate que hablaba yo con unos amigos aruacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, y hay una montaña que se llama el Cerro Inarua, y ya la colonización le llamó el Cerro Alguacil, y pusieron más de 400 antenas de telecomunicaciones y una cantidad de cosas en esa montaña. Y él me decía que los mamos hablaban de la importancia de ese lugar sagrado, que por eso también las energías que tiene el lugar hacen que de alguna manera ahí sea donde se tenga que poner las antenas, que eso tiene, claro, que tiene un significado. Y dice que los niños hoy, Anita, uno le dice a los niños, pinten el Cerro Inarua y lo pintan con las antenas. Imagínate, o sea, ya los niños que nacen identifican que la montaña tiene esas antenas, entonces es muy grave porque finalmente, claro, las montañas cuentan esa historia y es un punto también de colonización muy fuerte. Es más, no sé, aquí en Bogotá pasa, digamos, la gente todavía piensa que el cerro más alto de Bogotá es Monserrate o Guadalupe, cuando hay cerros más altos justo en esta parte de Bogotá, pero como que también la colonización ha puesto unos emblemas fuertes sobre las montañas, y ahí es donde uno se da cuenta también como esa importancia psicológica que va al subconsciente de todo lo que está alrededor de la montaña. O sea, no solo lo que significa su grandeza, sino lo que significa simbólicamente todo lo que está alrededor de ella, ¿no? Así es, y mira nada más acá lo que es para la región cafetera, esta parte de la cordillera de los Andes con sus picos nevados, con el Nevado del Ruiz, digamos que eso ha marcado también toda una serie de creencias en la región, también gracias a estas montañas y a esa actividad volcánica que se ha tenido, los suelos de nuestras tierras son tan fértiles. Bueno, eso tiene una cantidad de implicaciones y, por ejemplo, muchos colombianos dentro de su imaginario a veces ni se dan cuenta, ni son conscientes, ni saben que tenemos glaciares en Colombia, ¿cierto? A lo mejor hay muchos niños que su sueño de conocer la nieve siempre está en irse a Estados Unidos o ir a esquiar en Chile, Argentina, porque no tienen dentro de su mente la concepción de que en Colombia tenemos glaciares, unos glaciares que son además muy importantes, muy extraños por estar ubicados en la zona tropical del planeta y están retrocediendo y que vale la pena ir a conocerlos. Entonces, yo pienso que para ir a recorrer un lugar, necesariamente para recorrerlo bien, uno tiene que informarse, tiene que también acercarse a las personas del lugar, conversar, porque de eso se trata, el descubrir un lugar. Descubrir un lugar no es simplemente andar acumulando fotografías y posteándolas en una red social. Descubrir un lugar tiene que ver con encontrar todas esas historias particulares y el detrás de sus habitantes. Entonces, le vamos hablando un poco de los glaciares y los niños. ¿Te acuerdas de Josué? Ayer en el en vivo con Carlos Castaño pudimos tener un contacto entre Josué y Carlos muy chévere. Y voy a contarles un poquito la historia a las personas que no la saben. Y es que Josué, cuando íbamos a hacer nuestro primer ascenso con el proyecto de Cumbres Blancas, íbamos a hacer el ascenso al Nevado Santa Isabel, Poleca Casué, hicimos un concurso a través de las redes sociales y se lo ganó Jover, el papá.
Y cuando él publicó, muy contento que quería, que se había ganado el concurso para subir gratis al Nevado Santa Isabel, pues salió Josué diciendo, mi papá se ganó un concurso y va a ir con sus amigos al Nevado de Santa Isabel, y cuando yo sea grande voy a ir al Nevado de Santa Isabel, y todos quedamos como, Sí. cuando él sea grande, Muy no va a haber probablemente no Nevado de vas. Santa Isabel. Entonces eso fue un mensaje para el equipo que dijimos como, entonces fue muy lindo llevar a Josué en la primera expedición que hicimos el año pasado. No, él no pudo subir al glaciar porque básicamente él todavía no puede por su edad, pero desde el páramo, recuerdas que íbamos caminando con ellos y desde ahí pudo ver el nevado y se convirtió en el superhéroe de los nevados, que es algo pues increíble. Bueno, Anita, te Sí. quería preguntar un poco, claro, ya hablamos de la montaña más alta, ya está. Pero la montaña más pequeña o la primera montaña, o sea, ese primer contacto tuyo con, no sé si una cumbre ni siquiera, ese primer contacto con tus primeras montañas, ¿cómo es? Tus primeros pasos, tu primer trekking, tus primeras botas de trek, o sea, tus primeros contactos con la montaña, ¿cómo son? Bueno, yo recuerdo mucho que fueron caminadas cerca al municipio donde yo vivía, a Villa María, y eran caminadas con mis papás. Mis papás, mi mamá era líder scout, eh, y mi papá y ella tenían un amigo en el pueblo que todavía vive, don Alonso, y don Alonso había formado un grupo de caminantes donde había desde niños, señores, personas mayores, y siempre nos íbamos a caminar por las veredas cercanas al municipio. Y Villa María tiene unos paisajes preciosos, de hecho el Nevado del Ruiz está en jurisdicción de Villa María, y así fueron mis primeros contactos, mis primeros trekking en la montaña, en los entornos naturales, fueron con mis papás, con mis hermanos y con don Alonso y su grupo. Recuerdo pues que preparando el fiambre desde la noche anterior en un morralito, Chévere. súper básico, siempre hacíamos una parada para almorzar y después del almuerzo hacíamos siesta en las mangas, en donde estuviéramos, y fue un proceso súper bonito porque fue descubrir una cantidad de paisajes y de riqueza que estaba a un paso de mi casa. Y luego ya cuando tuve años después la fortuna de ascender por primera vez a una cumbre nevada, lo hice también al lado de mis dos hermanos, de Juan Diego y Santiago, porque Juan es guía de montaña y nos llevó al Nevado del Ruiz. Y eso fue increíble porque era una locura caminar por esos glaciares. Yo los había visto ya, digamos que de cerca, pero no había caminado sobre ellos. Cuando eso todavía había partes de cuevas de hielo en el Nevado del Ruiz, poder llegar hasta la cumbre, ver todo desde allá, ver glaciar como hasta el horizonte, porque eso era una cosa increíble, Qué lindo. fue algo magnífico, algo que nunca olvido. Ahorita imagínate que yo caminé con tu hermano, con Juan, yo te conté, ¿no? Hace unos Sí, sí, años yo fui mi primera vez en el Nevado Santa Isabel, yo fui con él, o sea, pero ni idea que era tu hermano, o sea, como que caminábamos con Juan, él muy tranquilo, siempre muy respetuoso de la montaña, ¿no? Sus pasos son muy cortos, serenos, y nosotros íbamos como, claro, porque eso también es bonito, o sea, es decir, yo siento que no claro. está mal un poco esa ignorancia de la montaña, porque todos lo hemos hecho, o sea, yo también llegué alguna vez al páramo con ese irrespeto muy viajero, turista, de voy para el glaciar y para la nieve, y como con esa alegría de un viajero también inocente, que en algún momento dice, yo quiero ir a ver la nieve. Yo me acuerdo que yo fui de los que se lanzó a la nieve del Cocuy y hizo angelitos, dice Sí, angelitos en la nieve del Cocuy, hace unos años, y luego cuando uno empieza a investigar un poquito más, dice, hey, esta nieve para los uguas es muy sagrada, ¿no? Para la sí, cultura las culturas de las comunidades ancestrales, es muy importante, es el pensamiento frío, es la sabiduría. Entonces yo siento que también por eso es que yo también hago, Ana, este tema con lo que hacemos con la Vuelta al Mundo. O sea, se trata de informar al viajero, para que no sea un turista, para que no sea una persona que se mueve por el mundo sin saber o sea, lo que está haciendo, sino que cada viaje alimente su vida. Entonces cuando yo viajé con Juan, pues yo también iba como mi primo y con mis amigos, como entre frailejones, y nos cantábamos, y como bocadillo y suba, pero él era muy paciente y muy tranquilo, sí, y él claro, es ya muy después fácil. cuando,
Ya claro, cuando estuvimos con el proyecto Cumbres Blancas, claro, ya íbamos a otra cosa, ya entendíamos Ah, una cantidad. Pero siempre aprendemos, ¿no? Siempre, yo me acuerdo de esa conversación que bien. tuve contigo. ¿Mm? Y mira, Juan, que eso es muy importante porque no se trata de cerrar los lugares naturales y que nadie vaya porque somos ignorantes y los vamos a acabar. No, se trata de antes acercar, digamos que de una manera segura y responsable, a todas esas personas que no conocen esto, porque nadie ama lo que no conoce. Entonces yo, ¿a mí qué me va a importar proteger un páramo, proteger una selva, si es que yo, o sea, dentro de mi imaginario eso no está? Yo nunca he visto eso, no sé qué hay allá, no sé por qué es importante, no lo siento mío. Entonces, precisamente yo pienso como tú, o sea, todos al principio tenemos esa parte de ignorancia porque apenas vamos a conocer, apenas vamos a descubrir, pero es muy importante, yo creo que estamos en un momento, Juan, en el que vamos a mirar no hacia afuera, sino hacia todo, hacia toda la magia de territorio que tenemos aquí en Colombia. Y nuestros viajes ahora seguramente van a ser para descubrir este territorio, nuestras montañas, nuestras selvas, nuestros páramos, nuestros desiertos, y descubrirlos para también apropiarnos de ellos y digamos que también sentar la voz para protegerlos. Fíjate que hablábamos un poco con Jorge Ceballos y él decía, claro, los glaciares, o sea, los glaciares afortunadamente están dentro de un área protegida en Colombia, ¿no? Eso no pasa en Chile y en Argentina, pero los glaciares en Colombia están en áreas protegidas donde, pues gracias a esas normas, no llega, por ejemplo, temas como la minería, los glaciares y estas cosas, que en otros países se ve, pero más allá de eso, Anita, es que los glaciares se están derritiendo allá, pero los Mm, estamos derritiendo aquí. Entonces puede que haya un cerco físico que no me permita tocarlos, pero desde el sí, consumo de las ciudades los estoy dañando. O sea, los glaciares están en nuestras alcantarillas, en la caneca de nuestra basura, en el plato de nuestra comida, en el lavaplatos, en el lavamanos. Les decía yo a los chicos, una cantidad, está muy fuerte el tema de que el plástico, por ejemplo, que, claro, no usemos plástico y no lo arrojemos a la basura, sino que lo reciclemos. Y eso es nomás, Anita, el comienzo, porque esa es la basura que podemos ver. Ahora imagínate toda esta basura ah, líquida que nos está contaminando nuestros ríos, y eso hace parte de lo que tú dices, una desconexión absoluta con lo que somos. O sea, yo siento que, que es muy importante conectar, o sea, tener esa relación de, hey, ¿dónde estoy? ¿Cómo convivo? ¿Y cómo hago parte de este planeta? Y cómo cada cosa que hago impacta de manera positiva o negativa. Eso es impresionante. Eso es importante que el viajero lo entienda, ¿no? El viajero, el montañista, el ser humano. todos. Es súper importante. Y por ejemplo, yo ahora que soy mamá, tengo pues dos niños, Simón y Rafael, que tienen 6 y 5 años. Uno como papá, poniéndome pues digamos tanto en los zapatos de Francisco, mi esposo, como en los míos, sí que necesita saber el impacto de las acciones, eh, porque claro, todo el tema del consumo, de los juguetes, de la forma como le muestras también el mundo a los niños, de la forma como haces que ellos también aprendan a valorar la naturaleza y desde actos sencillos tomen conciencia también del impacto que generan sus actos. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos presente cosas como esas, o sea, que el cambio climático se está dando al interior de nuestras casas. ¿Con qué? Con las decisiones que tomamos, con el consumo que tenemos, pero necesitamos que todas esas personas que no conocen, que no saben, que tienen esa desconexión con su territorio, pues puedan salir, puedan ver de manera obviamente controlada y, y que tengan como, puedan hacer ese clic. Yo creo que este ha sido un periodo como de Sí. pare obligado para todos, que a muchos les ha ido haciendo sentido y clic, a otros no, y que tal vez a muchos de esos a los que les ha hecho clic, tal vez cuando cada vez las cosas se flexibilicen más, se les olvide. Ojalá que no,
pero tenemos que trabajar por lograr que cada vez en nuestro día a día hagamos más clics de entender nuestro impacto y de minimizarlo y de ayudar a que otros se den cuenta. Anita, digamos que hablando un poco de lo que tú hablabas de la familia, de los niños, eso me parece que es muy interesante porque yo siempre me pregunto, o sea, yo admiro mucho a mi mamá, yo la quiero mucho, pero si mi mamá hubiese subido al Everest, yo digo, pucha, ¿y ahora qué hago yo? Porque uno dice, o sea, ¿cómo es un poco en tus hijos eso? ¿Cómo crees que esa responsabilidad de la comunicación, claro, va a ser un aporte grandioso toda la información que les vas a dar o les estás dando? ¿Qué esperas de ellos? ¿Qué pasa con los hijos? O sea, ¿cómo crees tú que deba comunicarse todo ese conocimiento a través de ellos? Bueno, pues yo pienso que es muy importante contarles historias a nuestros niños, sea que sea mi sobrino, mi hijo, el amiguito, lo que sea, pero es muy importante hablar con nuestros niños, mostrarles, contarles historias de esas de las que les generan aprendizaje, y es muy importante llevarlos a la naturaleza. ¿Yo qué espero de mis hijos? Que sean seres humanos coherentes, que sean felices, que escojan el camino que escojan, digamos que lo hagan muy bien hecho, que le pongan el 100% de su energía, de su amor, y que sean seres humanos que tengan muy claro su conexión con el planeta y con quienes habitan el planeta, porque no es solo estar conectado con el territorio, sino con quienes lo habitamos, con los otros seres humanos, y que sean personas que le aporten, que si se suben o no se suben montañas, pues bueno, vaya y venga, he podido subir con ellos Claro. en el Puracé, en el Parque de los Nevados, pero que sí sean seres humanos que tengan ese sentido común, ese sentido de comunidad, ese respeto por el medio ambiente, y que sean coherentes, ¿no? Además, Anita, imagínate que las nuevas generaciones, o sea, es decir, yo no sé, nuestra generación dijo como, bueno, o sea, tienes el lujo de decir, soy ambientalista o no. Es más, hasta para muchos es cool ser ambientalista. Hey, soy ambientalista y tal, y bien, no te preocupes, o sea, lo importante es que pienses. Pero siento que es una elección de nuestra generación, siento que las nuevas generaciones no van a tener cómo elegir esto, o sea, básicamente van sí o sí a ser ambientalistas, o sea, su vida tiene que ser en torno a... Y yo digo que este término ambientalista podría en algún momento, o necesitaríamos que termine, porque básicamente no deberían existir personas ambientalistas, deberían existir personas que realmente entiendan cómo funciona el medio ambiente. Es como cuando, no sé, Anita, tú que estás en todo este medio también, cuando hablan del ecoturismo, a mí me dicen, oye Juan, ¿usted hace ecoturismo? Yo no hago ecoturismo. Yo siento que el ecoturismo no existe. O sea, no hay manera de que usted vaya a un sitio de manera eco y luego haga otra cosa en su vida. Es decir, la vida debe ser eco. Es decir, yo no puedo hablar de un ecoturismo, de una ecocaminata. O sea, yo no puedo decir, yo hago ecocaminatas o caminatas verdes y luego llego a dañar en mi ciudad, como el que, yo no sé, va a misa el domingo y peca toda la semana. Yo digo, a mí no me hablen de ecocaminatas, sino háblenme de personas que viajan responsablemente, personas que viven responsablemente, y básicamente caminar en una montaña de manera eco va a ser una consecuencia, ¿no? Así es, y eso tiene que ver mucho con la coherencia. Y construir y vivir con esa coherencia no es fácil. De hecho, pues para yo decir que vivo coherentemente con todo esto que pienso, pucha, es una lucha de todos los días, en cada decisión, a veces pues con cosas tan sencillas como antojos que tenemos, y uno decir, bueno, pero ya tengo otra cosa de las mismas que me presta la misma función, está perfecta, ¿para qué otra? O en ese interactuar con Simón y Rafa cada día, por ejemplo, desde cuando se despiertan y yo abro la ventana y está la cordillera despejada y se ve el Ruiz, el decirles, hey, ¿ya vieron por la ventana? ¿Vieron la montaña que tiene nieve?
y explicarles que somos una de las pocas personas, no solo en Colombia, sino en el mundo, que al abrir nuestra ventana vemos una montaña con nieve. Entonces, desde esas pequeñas acciones se va construyendo coherencia. Y eso es una cosa de cada día, de vivirla cada día, porque, porque requiere un esfuerzo, requiere como coordinar lo que pienso con lo que yo realmente estoy llevando a cabo, con lo que le cuento a otros. Anita, ¿qué significa para un montañista eh, no conseguir una cumbre? Es decir, yo veo la cumbre, yo veo, en estos días estuvimos hablando con Nico, de que estuvo a 100 metros del Denali, no la logró, hicimos un en vivo también hablando con él sobre eso y fue muy emocionante porque él decía no, o sea, no podía, lo tenía a 100 metros, tenía mi equipo atrás, yo podía lograrlo, pero no, pero tampoco los iba a dejar a ellos atrás, eran 9 días de caminata, es a 100 metros, Anita, pues que 100 metros en una montaña no son 100 metros aquí en el, o sea, son prácticamente 2 horas de camino, un paso. ¿Qué significa, Ya, Anita, para un montañista renunciar a una cumbre? ¿Cómo funciona para un montañista eso? pues yo pienso que eso depende mucho de las circunstancias que rodeen ese retorno sin la cumbre, ¿cierto? La cumbre tiene que ver con un accidente, a veces tiene que ver con que se dañó el clima, entonces depende mucho de las circunstancias que rodeen, pero digamos que de todas maneras, siempre va a ser algo de todas maneras triste, así tú aprendas, tener que renunciar a llegar allá arriba, porque obviamente uno va con el sueño de llegar, aunque uno sabe que hay muchas cosas que se pueden presentar, pero uno ha entrenado para eso, ha pensado en eso, ha estudiado la ruta. Yo recuerdo mucho una montaña que me sacó muchas lágrimas porque precisamente me tuve que regresar sin la cumbre y fue el Shisha Pagma de 8.026 metros en la cordillera del Himalaya. Y por una mala planeación que tuvimos, sumado a un mal clima, solo pudimos llegar a 7.000 metros de los 8.026. Y dar media vuelta, te digo pues que yo en cada curva del camino volteaba, miraba el Shisha Pagma, estaba precioso allí, y lloraba de la tristeza porque era Claro. tanto el esfuerzo que habíamos hecho y regresarnos sin cumbre era como, uff, eso fue lo que sentí en ese momento, tristeza, como tanto trabajo y regresarnos sin, pero 6 meses después estaba con mis dos compañeras mujeres, con Katy Guzmán y con Mónica Bernal, parándome en la cima del mundo, en el Everest. Y desde allá veía el Shisha Pagma. Y en ese momento, Abajo. claro, en ese momento todo me hizo clic y yo dije, pucha, o sea, hace 6 meses estaba allá, me regresé sin cumbre, pero qué importante fue haber pasado por eso, porque fue como el escenario perfecto para aprender un montón de cosas que hoy me tienen donde estoy. Entonces, yo pienso que a la montaña siempre hay que ir desprovisto de arrogancia, ir con humildad, con el deseo firme de llegar y tú llegar responsablemente habiendo hecho lo que tienes que hacer para estar bien allá, pero entendiendo que tú no eres superior a la naturaleza y que hay cosas que simplemente no puedes controlar y que hay que aprender a entender esas señales y que cuando es momento de regresar, pues nada, hay que agradecer hasta dónde se llegó y tomar los aprendizajes que tengas que tomar de ahí. Después habrá otra oportunidad, ¿cierto? O no, pero pues de todas maneras, O no, sí, así. no pasa nada. Mira que tú me dijiste algo muy chévere cuando subimos al Santa Isabel el año pasado, que para mí fue chévere porque se lo logré transmitir, por ejemplo, a Dani cuando subimos al Cocuy. Era Sí, como, o sea, la cumbre está ahí, no se preocupe, pero disfrute de toda la montaña, disfrute de las lagunas, disfrute del páramo, de los frailejones, de cada paso, respire tranquilo, porque uno se obsesiona con el punto más alto y con el púlpito del diablo y con el Ritacuba blanco y se pucha, y si no llego allá no soy nadie, o sea, pero alrededor de todo hay una cantidad de cosas mágicas y bonitas que están en el camino que, que, que también tienen o sea, esa importancia, que sin esas cosas las de arriba no existirían.
entonces cuando yo también hablaba con Dani sobre eso, yo le decía, ¿te acuerdas que Ana nos dijo en el páramo de Santa Isabel, como que nos lo tomáramos con calma? Y eso nos ha servido, ahora que estamos caminando un poquito más en las montañas, para tomárnoslo con calma. Y llega uno, cuando se da cuenta uno estaba en la cumbre, pero no sabe en qué Sí. momento llegó, pero dice, hey, qué bacano, y no es como, y es darle ese valor al camino. Y ahí quiere hacerte una pregunta, Anita. Basándonos en eso, ¿qué tanto crees tú que se parece la montaña a la vida misma? Pues mira, Juan, para mí tiene toda la relación. De hecho, hace poco publicaba una foto en mi Instagram hablando acerca de eso y preguntándole a la gente si alguna vez no había pensado que su vida era como una gran cordillera, como una sucesión de montañas. ¿Qué sucede? Uno tiene una montaña enfrente, se propone subirla, tiene en su mente llegar allá, llega, celebra, lo disfruta, pero desde allá, ¿qué pasa? Desde allá ve otra que está en el horizonte, otra que está más allá y usted quiere llegar a eso. Entonces, listo, se baja muy emocionado, pero ya está pensando en la siguiente. Y en la vida es la misma vaina, o sea, uno se la pasa, listo, me hago este propósito, lo cumplo, luego que viene otro, y así, y así. Pero a veces tenemos la distracción misma del propósito, de que la felicidad está es cuando logremos el punto más alto, el propósito, la cima, el indicador, eh, esta vaina o la otra, y perdemos esa perspectiva de el disfrute del paso a paso, del camino, que realmente resulta siendo la mayor parte de nuestra vida, porque es en el camino Claro. donde pasamos la mayor parte de nuestra vida. Los, los, los éxitos o los indicadores o las cimas uno las celebra un ratico. Yo en la cima del Everest estuve 30 minutos, tengo 40 años y solo 30 minutos de mi vida los he pasado para allá, pero a mí me queda mucho más que esos 30 minutos porque yo dije, yo me voy a disfrutar hasta los dolores de cabeza que tenga acá. Y así fue, hasta el dolor, el malestar, hasta eso me propuse como recibirlo de la mejor manera y disfrutarlo y después contar las historias y recordarlas es muy chévere. Fíjate, Sergio nos dice que gracias, Anita, por tan bonito mensaje. Soy profesor de ciencias naturales y trato de transmitir todas esas cosas a mis estudiantes. Eso me parece que es muy bonito porque los profesores, pues básicamente son la guía. Eh, También Alejandra Guzmán te pregunta, Ana, ¿siempre has estado inmersa en el montañismo? No siempre estaba inmersa en el montañismo y eso me parece chévere porque, claro, uno ve como una persona que ha subido, que está en el proyecto Siete Cumbres y se imagina como que desde que era súper chiquita estaba en eso y, mejor dicho, hay personas que sí, o sea, que de hecho lo son desde muy temprana edad. Yo realmente primero fui nadadora, ciclomontañista, corrí carreras de aventura y fue como hasta los 21, 22 años que empecé en el montañismo. Entonces, no siempre estaba ahí, pero sí siempre he tenido ese amor por los entornos naturales, sean de montaña, sean de selva, especialmente las montañas, pero yo me gozo mucho los entornos naturales. Anita, ayer también le hacía una pregunta a Carlos que era chévere y era como, ¿en dónde estaban estos niños? O sea, tú, cuando tenías 14 años, ¿dónde andabas? ¿En qué pensabas? O sea, ¿quién eras tú a los 14 años? O sea, ¿qué se te pasaba por la cabeza? Bueno, a los 14 años estaba justo en un proceso de entrenamiento súper fuerte, eh, porque yo ya era nadadora de larga distancia, nadaba en aguas abiertas, entonces a los 14 años yo me estaba preparando para un campeonato nacional de aguas abiertas que iba a haber en el Huila y que era clasificatorio para el Mundial en Francia. Y mi vida era nadar de lunes a sábado, salía del colegio, llegaba, dejaba mis cosas, me iba a entrenar, los fines de semana eran también el sábado clavadísima entrenando y el domingo era como el día de dormir un poquito más y de descansar, pero esa era mi vida a los 14 años, clavadísima en el deporte de alto rendimiento. Mira, Anita, dice María Alejandra Ariza. Muchas gracias, Ana, por tu mensaje de amor hacia nuestras montañas. Quisiera preguntarte dos cosas. La primera, ¿cómo es el entrenamiento para poder subir una cumbre? Bueno, la primera, vamos por la primera. En el tema del montañismo,
y la escalada pues de grandes montañas, digamos que esos son esfuerzos de largo aliento, no son temas como tan explosivos, sino que requieren resistencia aeróbica. Entonces, ahí viene muy bien hacer pues toda una parte de trabajo físico, en parte aeróbica que se puede hacer en trote, en bicicleta, natación, también el fortalecimiento muscular para evitar lesiones y fortalecer el core y fortalecer brazos, piernas, digamos que tren superior y tren inferior, y obviamente toda la parte de técnicas de escalada, de progresión en roca, de progresión en hielo, que es súper para tú poder resolver los problemas que te van surgiendo en la ruta, en la montaña, y la exposición a la altura. Es decir, hacer cada cierto tiempo sesiones de entrenamiento en altura, pernoctar en altura, para que cuando llegues a las grandes montañas, digamos que tengas una aclimatación, como una huella en el cuerpo que te permita hacer una adaptación más fácil, más rápida cuando estás allá. Bueno, Albert Charri pregunta, ya te digo la segunda pregunta de María Alejandra, y Albert Charri te pregunta, como, ¿cuál fue tu primera cumbre? Bueno, mi primera cumbre fue el Nevado del Ruiz, a 5.321 metros de altura. Fue la que hice al lado de mis dos hermanos. Yo no tenía, pues la verdad, muchas nociones de montaña en esa época, pero mi hermano sí, me prestó todo el equipo, nos prestó el equipo a Santiago y a mí, él mismo nos encordó, es decir, nos unió a su propia cuerda, nos hizo los nudos, todo, y paso a paso fuimos llegando con él a la cima del Nevado del Ruiz. Y esa cima para mí fue, digamos que reveladora, me dio una visión como de las montañas, del mundo, del lugar en el que yo vivía, que nunca había tenido. Yo creo que por eso el tema de los drones ha cogido tanta fuerza, porque ver el mundo desde arriba es una cosa increíble. Entonces, esa fue mi primera cima, el Nevado del Ruiz. Bueno, y te pregunta, bueno, que es la casa, ¿no? Finalmente, imagínate que yo fui primero al Santa Isabel que a los Cerros Orientales, o sea, es increíble, pero así funciona desafortunadamente. Bueno, Anita, mira, pregunta María Alejandra, entonces, ¿cuáles son las 7 cumbres que has ascendido? Me imagino que se refiere a tu proyecto 7 cumbres, y háblanos un poquito sobre tu libro. Bueno, las 7 cumbres son la montaña más alta de cada continente, ahí van 5, y de cada región polar, entonces otras 2 son 7. Yo ya he subido el Everest, que es la más alta del mundo y de Asia, el Aconcagua, que es la más alta de América, el Kilimanjaro, la más alta de África, el Elbrus, que es la más alta de Europa, el Carstens, que es la más alta de Oceanía, y el Denali, que es la más alta de esa región polar ártica. Me falta ir al Vinson, que iba a ir este año, pero pues por todo el escenario global que tenemos ahora queda aplazado, y con ese finalizaría las 7 cumbres. Del libro, bueno, yo he tenido la oportunidad de colaborar en varios libros, pero todavía no he sacado el mío. Hay uno muy chévere que de hecho estuvimos sorteando por las redes sociales con Kumandai Adventures en estos días, que es el libro de las 7 cumbres sin límites. Y las 7 cumbres sin límites es un libro en el que Katy Guzmán, Mónica Bernal y yo escribimos el capítulo relacionado con el ascenso de las mujeres colombianas al Everest. Pero es un libro súper chévere para quienes quieran tenerlo en su biblioteca, porque son 21 historias contadas por diferentes montañistas del proyecto 7 Cumbres, y que cuentan las diferentes montañas del proyecto, cada una desde una perspectiva diferente. Yo tengo todas mis bitácoras guardadas, y lo que me sueño es sacar un libro con ilustraciones, donde cuente lo que ha sido recorrer ese paso a paso, no tanto desde lo técnico de una montaña, sino desde los aprendizajes obtenidos, y me lo sueño con ilustraciones, porque me sueño que sea un libro que un niño lo pueda coger y desde las ilustraciones pueda también tener un poco de lo que han sido las 7 cumbres para mí. Ah, no, qué chévere, Anita, no, pues me lo leeré. Ya está en proceso. Bien, mira, quiero preguntarte un poquito sobre Cumbres Blancas. ¿Por qué crees que es importante un proyecto como Cumbres Blancas en este país y en el mundo en general? ¿Por qué crees que hay que resaltar la voz de los glaciares?
Bueno, pues precisamente por lo que hace un rato conversábamos tú y yo, y es la necesidad de contarle a la gente lo que hay, contarle a la gente que hay glaciares, contarle a la gente sobre el cambio climático, contarle a la gente sobre la importancia de los páramos, porque es que mucha gente, muchas personas de verdad no saben ni siquiera que esto existe o la importancia que tiene. Entonces, el hecho de que Cumbres Blancas exista y que ya no solo exista en Colombia, sino que en países como México y Venezuela también estén tomando fuerza, es importante en el sentido de que se riega la voz. Y se riega la voz además con conocimiento porque hay científicos involucrados que estudian los glaciares, que digamos que tienen toda esa base científica tan importante para entender qué es lo que está pasando con nuestros glaciares y con los glaciares del mundo. Y nosotros como ciudadanos en nuestro día a día, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? Para que esos glaciares que se nos están yendo, pues no se pierdan en vano tampoco. Anita, listo. Yo te admiro mucho. Las personas que nos están escuchando seguramente también. Y entendemos que tu vida es como un sueño. Es como, hey, subir el Everest, las montañas más altas del mundo. Me imagino que, yo no sé si te has visto la película de Walter Mitty, que es como que, Sí, sí. o sea, como que pucha, o sea, sí, llámame más tarde que estoy aquí en el Everest. Entonces, como que uno piensa cosas muy bonitas. Pero háblanos un poquito de la parte mala. Es decir, que es también importante, ¿no? De la parte menos chévere de ser montañista. ¿Qué es lo más duro de ser montañista? ¿Qué es lo más duro de ser una persona que trabaja todo el tiempo para comunicarle a las personas todo este tema de la importancia del medio ambiente? ¿Cuál es ese lugar oscuro del que normalmente no hablamos y el que tú dices, hey, esto es difícil, esto es bien complicado? Bueno, actividades no solo como el montañismo, sino como otras actividades que, digamos, tienen un grado de dificultad y que para todo, digamos que para cualquier persona en general son como un referente de, uf, pucha, de logro, de dificultad, tienen el riesgo de exponerlo a uno eh, como a caer, a volverse muy amigo como del ego, ¿cierto? Porque son Mm. actividades de todas maneras que no todo el mundo realiza. Entonces, yo pienso que una de las es que hay que saber sortear mejor es cómo mantienes la humildad, ¿cierto? Cómo no te dejas llevar por la arrogancia que te puede dar en determinado momento el lograr algo que no muchos han logrado o el sortear un paso difícil. Eh, Hay una parte que yo no diría que es oscura, sino que simplemente eh, es todo un aprendizaje y es el hecho de esa convivencia en la montaña con el otro, ¿cierto? Entonces, de lo que pasa en las relaciones humanas cuando estamos en la montaña, porque la montaña nos expone a la incomodidad, nos expone precisamente a esos retos, entonces a que tal vez yo quiera ir primero o me sienta mal, pero de todas maneras quiera llegar. Entonces ese desafío de interactuar con el otro, pero a la vez es espectacular porque es confiarle la vida a otro ser humano, es aprender a solucionar conflictos, es volver a los acuerdos básicos que se tenían para solucionar las cosas. Eh, yo diría que eso, y obviamente pues que las incomodidades, porque no es fácil a veces aguantarse esas tormentas, el frío, el tener que orinar dentro de la carpa y toda esa parte del aseo personal, que a veces hay lugares donde realmente es muy complejo. Eso no es tan chévere, pero pues nada, tú Claro. aprendes, tú aprendes a asumir esas cosas que son parte, todo en la vida tiene su lado de luz y su lado oscuro y tienes que aprenderle a amar a ambos lados y a convivir con Además que, ellos. además que es muy lindo porque imagínate que cuando subimos por ejemplo, para mí yo el Quindío, ahí en Buenos Aires, hay como Sí. una casita donde estaba la señora Blanca y como que yo veía a todos los chicos, claro, todos con sus super cámaras que cuestan pues dinero, sus lentes, sus, no sé, botas de montaña, sus equipos de trabajo y todas estas cosas. Y uno sabe que en Bogotá trabajan para libros, para revistas, para medios de comunicación y andan siempre. Y allá estábamos todos metidos en un huequito
claro, era en la cocina de Doña Blanca y todo el pelo te huele a humo, la gente no se Las baña porque medias, hace las mucho medias. frío. Entonces, Y es las impresionante medias, porque las medias son es terribles. una locura. Ah, pero Es- es- se me escapaba una cosa y es algo que es duro, digamos, en esa parte de montaña, es alejarse de la, pues, mejor dicho, tiene sus dos lados. Pero, por ejemplo, el año pasado, cuando me fui a la expedición en Indonesia para hacer la montaña más alta de Oceanía, fue casi un mes de viaje y alejarme de mis hijos, de mi familia, de mi esposo durante un mes. eh, pues hay cosas que tú puedes controlar, hay cosas que no, tal vez uno claro, piensa muchas cosas, ¿será que vuelvo, será que no? Esa parte también es dura, ¿cierto? Eh, el, el dejar, el soltar para poder seguir el camino, ¿cierto? Después vuelve, ¿cierto? Pero, o no necesariamente, pero esa parte también es dura. claro. Está bueno, claro, y de todas maneras el riesgo, tu familia me imagino que cuando te vas te dice cuídate mucho, pues o sea, no te expongas, o sea, Ay, igual vas para una montaña, o sea, también debe ser muy fuerte tener esa conexión en casa, alguien esperándote, no creo que asumas los mismos riesgos, y no sí, creo que los miedos sean los mismos cuando eres una persona sin como este entorno familiar que te está esperando en casa, que eso también debe ser una motivación, pero también debe ser como un freno en algunas actuaciones, ¿no? sí, yo creo que sí. De hecho, hay una anécdota con mi hijo Simón y era que el año pasado cuando me iba a ir nuevamente para Indonesia, él me dijo, mamá, yo ya sé qué voy a hacer. Si tú te llegas a caer en la montaña, yo le voy a pedir a Dios que te ponga unas alas para que si caes puedas salir volando y llegar hasta acá. Y yo, Vamos, sí, ay, con no, amor. Entonces, claro, pero digamos que hay una cosa muy chévere y es cuando tú logras involucrar a la gente que es importante para ti, y aquí hablo pues o sea, de si para mí es importante un amigo, mi pareja, el que tenga al lado, mi hermano, lo que sea, tú los tienes que involucrar en tus sueños. El año pasado fue un proceso muy chévere porque fue involucrarlos a ellos en parte de mis entrenamientos, en contarles de manera muy transparente para dónde iba, los riesgos que implicaba y volverlos parte del sueño, no dejarlos a un lado. Yo pienso que eso es algo que ayuda mucho a que los proyectos que uno tiene se vuelvan realidad. Cuando uno no los hace de uno solamente, sino que empieza a involucrar a más claro. personas que pueden ir ahí en armonía contigo para lograrlo. Anita, vamos a ver este video para que los chicos lo vean y luego nos hablas sobre el video, ¿vale? Soy Ana María Giraldo. He observado el amanecer desde el punto más alto del planeta en el monte Everest. También he escalado las cimas de Europa, África, América y el Círculo Polar Ártico. Las montañas de Oceanía y de la Antártida son mi reto final para lograr las 7 cumbres. Soy mamá de Simón y Rafael. Ellos son mis 2 montañas más desafiantes. Francisco es mi cordada de vida. Él me inspira y me reta a seguir mis sueños. Creo que el camino es la verdadera cima y que para dejar huella en este mundo hay que atreverse a dar el paso. Mi familia es mi mejor equipo. Ellos me enseñaron que las montañas del ego dan satisfacción temporal, mientras las montañas del corazón dan felicidad permanente. Las 7 cumbres para mí son la suma de 3 elementos muy poderosos: mente, cuerpo y corazón.
Anita, qué chévere. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ese video, sobre caminar con la familia a la montaña, si, me imagino que sin la prisa de la cumbre, ¿cómo funciona? Bueno, no, a mí me encanta porque es mostrar que finalmente tú no puedes andar solo eh, queriendo alcanzar una montaña en solitario, siempre tienes que tener un equipo. Y ahí digamos que están los integrantes más importantes de ese equipo y ha sido, sabes, una experiencia súper bonita porque desde que Simón y Rafa eran muy pequeños, los llevamos a las cercanías del Parque Nacional Natural Los Nevados, pues porque ellos como todavía son tan pequeños, pues dentro del reglamento de parques no pueden subir, pero los hemos tenido ya sobre los 4.000 metros. Y siempre es una aventura. La primera vez que los llevamos porque ellos querían saber de dónde venía el agua. Entonces nos los llevamos Ah, para arriba para que vieran de dónde venía el agua que nosotros nos tomamos y les hicimos un cuento a partir de eso que todavía conservo. Este año estuvimos, por ejemplo, en un viaje como de 14, 15 días por Colombia en los departamentos de Cauca, Huila y Nariño y fue espectacular. Subimos el Puracé, estuvimos en el volcán Cumbal, bueno, en muchos lugares muy bonitos y claro, con ellos caminamos más pausados, pero los niños también tienen una capacidad, un aguante increíble y cuando están en la naturaleza se transforman, o sea, es como que están en el lugar que despierta sus sentidos. Obviamente a veces se cansan, pero es muy chévere porque ha sido un proceso también de aprendizaje con ellos y de aprender y a ver y a sorprendernos a través de los ojos de ellos, con preguntas como las que nos han hecho de por qué las arañas no se pegan a sus telarañas y todos los bichos que pasan por ahí quedan atrapados. Eh, sí, claro. con, sí, o sea, con una cantidad de preguntas que por qué si el Nevado del Ruiz es un volcán, por qué la nieve que tiene arriba no se le derrite. Bueno, una cantidad de cosas Sí, que claro, que te empiezan, que te hacen ir más allá, ¿cierto? Y empezar mm, a encontrar y a procesar información que de pronto no, a pensar en cosas que no habías pensado. Entonces ha sido muy bonito y son unos grandes compañeros, salimos a montar en bicicleta con ellos. Yo pienso que ahora sí hay algo urgente en medio de todo este proceso que estamos viviendo es que nuestros niños vuelvan a naturales. Eso es algo importantísimo. Y todos, Ani- pues, nuestros niños claro, y nosotros. todos y nosotros por ahí, claro. Anita, bueno, quien quiera seguir tus pasos ahorita, quien quiera seguir tus proyectos, quien quiera estar pendiente, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede estar en contacto con lo que haces? Bueno, Juan, pueden buscarme, yo aparezco en Instagram y en Facebook como Ana7 con el número 7 Cumbres, Ana7 Cumbres. Y también pueden consultar en la página web anamariagiraldo.com. Ahí hay algunas de las historias vividas en varias de las montañas de las 7 cumbres, un poco de las cosas que hemos aprendido en las montañas. Entonces, el que quiera ver un poquito más, por allí también puede encontrarme, por ahí también me pueden escribir. Así que bienvenidas las preguntas, las historias, lo que quieran. Anita, muchísimas gracias. Podríamos quedarnos aquí hablando. Me, Tenía un cuaderno lleno de preguntas y ya, o sea, me faltan muchas, ya te preguntaré en otro en vivo seguramente. Sería muy chévere que en algún momento pudiéramos profundizar en otro tipo de cosas. Esto era como una abrebocas, como una pincelada de la vida de una persona que ha hecho muchísimas cosas. También de pronto que las personas que quieren saber un poquito más sobre el proyecto Cumbres Blancas apenas tienen una pincelada, pero claro, es como un iceberg, ¿no? O sea, dentro, o sea, solo se asoma un poquito y lo que hay detrás de todo esto, la organización, los que estamos detrás, los que están, el equipo del documental, el equipo del libro, el equipo de montaña, todo lo que hemos preparado de investigación, incluso en temas políticos que tienen que ver con activismo ambiental, somos una cantidad o sea, sumamos una cantidad de esfuerzos impresionantes. Entonces, la invitación de las personas es que
sigan el proyecto de Ana, que estén pendientes de lo que hacen porque es muy valioso, que estén pendientes también del proyecto de Cumbres Blancas. Y Anita, esperamos verte pronto. Bienvenida a mi casa cuando todo esto pase por acá, súper bienvenidos con la familia para que veamos un poquito los cerros orientales, contarte un poquito sobre Bogotá también. Qué bueno, Juan. Me encantaría, además tú de guía y yo vivo feliz con esas fotos que publicas de los cerros. Por ahí es mi contacto con los cerros de Bogotá que extraño. Muchas gracias por la invitación y a todos los que nos acompañaron, muchas gracias y de verdad, qué bueno que estén atentos a todo lo que está sucediendo con Cumbres Blancas porque es una oportunidad para saber lo que está pasando con nuestros páramos, nuestros glaciares y de estar conectados también con todo un equipo interdisciplinario que está trabajando por estos glaciares. Dale, Anita, cuídate mucho. Chao. Chao. Y aquí estamos llegando a la cima de Oceanía. Ya falta muy poco.